Thank you very much. Muy buenos días todos y bienvenidos a esta sesión. Eso es todo lo que puedo decir en español. Entonces, ahora voy a pasar al inglés. Thank you very much for inviting me to this session. I work on climate change in IFC. I head up our climate change strategy and metrics area. And I have been very involved, therefore, in IFC's climate change strategy. And to me, you cannot talk about climate change without looking at water. And so what I would like to do, just by a few words of introduction, before I introduce this wonderful panel and we pass to the actual discussion, is just give you a sense of why we at IFC are interested in water and why we consider it to be so linked to climate change. We are, after all, at COP16. It's a climate change conference. And I am deeply convinced, as I hope all of you in the room are, that we need climate action now. But in some ways, water is a much more immediate problem for many of the world's people. And water, or the availability of water and the supply and demand gaps that we can anticipate in water are going to have very immediate impacts. After all, without water, there is no life. You can't think of adapting to a lack of water. But water and climate change are very linked. I mean, we've already seen, definitely in this country in recent years, changes in precipitation and hydrology. And water scarcity is becoming an issue in many of the countries that IFC works in. IFC, by the way, for those of you who don't know, is the private sector arm of the World Bank. So the other thing that we see is that the world is growing in terms of population and also in terms of economic development. And with economic development comes an increased demand for food, and food that tends to have more animal protein in it and food that tends to be more water intensive. At the same time, there are over 1 billion people in the developing world that have no access to any clean drinking water, and more than 2.5 billion that have no access to sanitation. So much of the work that institutions like mine and MDBs and so on have done in this space has really been predicated on finding solutions to the access issue. How do you get water, clean water, to people? So this has really been the focus of a lot of the work, the bilateral work, the technical work in the sector. And supply side infrastructure has been what we have tended to focus on. But now we're very pleased to be part of the Water Resources Group, which, alongside with the World Economic Forum, McKinsey, and other private sector companies that are represented here, all of which recognize the need to create a new approach to policy and investment in the water sector. Last year, this group, the Water Resources Group, came out with a report on water scarcity called Charting Our Water Future. And we will hear a little bit about that work later on in the session from our colleagues at McKinsey. I just want to reiterate the report's overall findings, which is that by 2030, assuming demand growing the way it has and no real augmentation to supply, the demand-supply gap in water will be around 40%. So at the global level, the demand for water is growing faster than the sources of supply can meet. So we need to find new sources of supply, or we need to find ways to reduce demand. And in point of fact, we need to do both. So what we at IFC have really come to understand is that we need to take a much more holistic view of the water sector. We cannot look at agriculture, industry, municipal water in isolation or separate from one another. So concerns around water scarcity are also leading us to look at actions on the demand side. How do you get demand-side responses such as efficiency measures, better water use efficiency and demand management? Just one word about IFC's strategy in the sector.
We continue to invest in traditional supply-side infrastructure, but we are focusing more now on demand-side measures, such as water use efficiency, which I mentioned. So in agriculture, for example, this might involve we would look at efficient irrigation systems. In the industrial sector, we're looking at ways to reuse wastewater and reduce water consumption overall. We also have a growing advisory services business that provides advice to our client companies. I'm going to stop here with remarks on IFC and introduce now this wonderful panel that is going to talk to us about various aspects of this water conundrum. So, Jose Ramon Ardavin Ituarte has been CONAGUA's Deputy Director General for Drinking Water, Sewage and Sanitation since January of 2007. He is trained as a chemical engineer with a master's in energy conservation and the environment, and has prior experience working in both the private sector, including CEMEX, and the public sector, including the Attorney General's Office for Environmental Protection and the Ministry of the Environment and Natural Resources. Olga Gonzalez, just next to him, is the Sustainability Manager for PepsiCo Mexico, with a special focus on agriculture and environment and developing agro projects that include the base of the pyramid. She's a member of the Corporate Social Responsibility Committee at the Mexican Center for Philanthropy. She holds a BA in Finance and a master's degree in Sustainable Development. Francisco Barnes is a partner at McKinsey's Mexico office. He has extensive experience in climate change work. Over the past 2 years, he has provided analytical support to Mexico to develop its low-carbon growth plan, the carbon dioxide abatement cost curve for Mexico, the strategy and organizational structure of Mexico's Climate Change Office, and Mexico's adaptation and financing strategy. He holds a PhD in physical sciences from Imperial College London and master's and engineering degrees in physical sciences from the University of California, Berkeley, and Universidad Nacional Autónoma de México. And last but definitely not least, we have Eduardo Cervantes. He's the Public Affairs Director for the Mexican Business Unit of the Coca-Cola Company. He has degrees in food chemistry from the National University of Mexico and has done graduate studies in fisheries and oceans from the Technical University of Nova Scotia in Canada. He has more than 25 years of experience in the industry sector in the areas of quality control, research and development, scientific, environmental, and regulatory affairs for different industries, such as snacks, candies, powder and liquid beverages, and coffee. And for the last 7 years in the public affairs arena with the government, with special emphasis on government affairs. So, welcome to all of you. Let me just tell you how we will go through this, the format. We will have Francisco lead off with the work that McKinsey has been doing with private partners on the cost curve and on looking at water in the Mexican context. We will then have each of our speakers provide some opening remarks. I would ask you, because we have lost a lot of time in that the previous session went over, if we could keep your remarks reasonably short so that we have time for questions. So, Francisco. Hola, muchas gracias a todos. Buenos días. Shilpa, thanks a lot for your very kind presentation. I'll now switch to Spanish and try to give the presentation in Spanish. I'll be happy to answer any questions in English to any of you. I think we lost the presentation. Who has the control over the presentation? Is it me? But I have pero no hay señal. Así que
Perfecto. Rapidísimo, voy a tratar de ser muy breve dada el tiempo que hemos venido perdiendo. Lo que voy a hacer hoy es describir algo del esfuerzo analítico que hemos venido trabajando de la mano de Conagua por el último año, ¿no? Y recientemente también financiado por el Water Resource Group en materia de adaptación al cambio climático. Este trabajo esperamos servirá como insumo para el trabajo que viene desarrollando la Conagua en relación a su Agenda 2030, la visión del agua al 2030. Y en concreto, el día de hoy estaré hablando específicamente de los problemas que la escasez del agua puede generar en diferentes sectores de la economía y en algunos principios de solución para afrontarlos. El problema de la escasez de agua en México es ya muy importante y se espera que este problema se vuelva todavía más importante hacia futuro. Hoy en día la demanda se está alcanzando a través de una explotación no sustentable del recurso, tanto desde el punto de vista de la sobreexplotación del acuífero como de las aguas superficiales. Si vemos hacia adelante, se espera que esta brecha se incremente de manera significativa hasta alcanzar los 23,000 hectómetros cúbicos anuales. Esto más o menos representa del orden de 25% del total de la demanda. Hacia adelante, además, si uno toma en consideración los efectos de las variaciones climáticas, este problema puede exacerbarse todavía más. Aquí lo que estamos haciendo un comparativo de diferentes escenarios climáticos y cómo afectan esa brecha entre la oferta y la demanda que habíamos definido con anterioridad. Estamos enfocándonos en el escenario climático A2 del IPCC, que lo que contempla es un incremento en la temperatura de 1 grado centígrado, una reducción aproximada de 4% en el total de la precipitación, en el promedio, pero además variaciones muy importantes tanto en la temperatura como en la precipitación. Eso no es solo un tema de promedio, sino es un tema también de varianza y es un tema de variación. Hacia adelante, por favor. Ahora, uno de los sectores que no es sorprendente, más se van a ver afectados por el tema climático, es el sector agrícola en México. ¿Por qué? Por varias razones. En primera instancia, porque demanda cerca del 80% del total del agua, del recurso hídrico, pero además de ello, porque es el sector que genera el menor beneficio marginal con el uso de ese agua. Entonces, de manera lógica, uno lo que esperaría es que si hay una escasez del recurso, el primer sector que va a sufrir recortes importantes en el uso de agua es el sector agrícola. Y además es un sector crítico, muy importante para el país. Desde luego que por seguridad alimentaria, pero además de ello porque emplea cerca del 13% de la población económicamente activa del país y además es insumo de múltiples sectores industriales, particularmente en la agroindustria, que representan y componen una gran parte del Producto Interno Bruto de este país. Cuando tratamos de evaluar el valor en riesgo del sector agrícola, tomando como premisa que en momentos de escasez será el primero en sufrir recortes y por lo tanto el primero en ser impactado, estimamos que este valor puede ser del orden de 8,000 millones de dólares anuales. Ese valor en riesgo se compone de los impactos asociados a sequías y escasez de agua que hemos tenido al día de hoy, pero además también de los efectos que tendría el dejar de suplir el agua que se demandará a futuro por el sector, ¿no? Entonces hay un efecto presente, hay un efecto futuro, tanto por el crecimiento económico que se espera, como por la ausencia o la carencia de el agua para afrontar ese tema en particular. La buena noticia es que hay una solución económicamente eficiente para abordar el problema. Y aquí me voy a detener un segundo en explicar esta lámina, que de antemano les pido una disculpa porque sé que a veces es difícil de leer. Esto lo que nosotros corrientemente llamamos una curva de costos de agua.
y lo que representa es una serie de oportunidades para reducir la brecha entre la oferta y la demanda. Cada una de las barras que ahí se ilustran es una intervención o una medida que puede cerrar la brecha. Esa medida puede ser abordada desde el punto de vista de gestión de la demanda o desde el punto de vista de un incremento en la oferta. En el eje vertical lo que representamos es el costo marginal de la medida, expresada en pesos entre metro cúbico. Cuando vemos costos negativos, eso lo único que quiere decir es que el ahorro en agua a través de medidas de eficiencia se traduce en una reducción en los costos de operación superior a la inversión que estamos haciendo y por lo tanto hace sentido desde el punto de vista económico para la economía, incluso sin tomar en cuenta la parte del ingreso asociado a las ventas que podría tener a través de los productos que se generan con el agua. Esto es nada más viendo exclusivamente el tema de costos. Aquellas medidas hacia la derecha de la curva son las que tienen un costo incremental para la economía. De tal forma podemos distinguir entre varias medidas. Hay medidas que abordan principalmente temas de eficiencia en el uso del agua en los diferentes sectores, partiendo del sector agrícola, pero también en el sector industrial y también en el sector doméstico, y hay medidas que se enfocan particularmente en temas de incremento en la infraestructura, ya sea acueductos, presas, trasvases, etcétera, etcétera. Lo que es relevante de esto es que hemos identificado alternativas desde el punto de vista técnico que nos permiten cerrar hasta 91% de la brecha para una inversión estimada de 43,000 millones de dólares, ¿no?, que es aproximadamente 4,200 millones de dólares al año. Esto a un costo marginal del orden de 0.03 dólares por metro cúbico. Esto lo que quiere decir es que prácticamente todas las medidas de la izquierda de la curva financian las de la derecha. I'll go very fast. Un tema que es muy importante es 64% de la solución a esto está en el sector agrícola y 80%, casi 80% de la solución está en eficiencia en el uso del agua. Aquí hemos distinguido las medidas en eficiencia en el sector agrícola, eficiencia en el sector municipal, eficiencia en la industria e incremento en la infraestructura. Y otro de las grandes noticias de todo esto es que eso es posible lograrlo, ¿no?, con un beneficio neto para la economía del orden de 3,000 millones de dólares anuales. Esto se compone de la reducción en el valor en riesgo asociado a esas medidas, menos la inversión que requeriríamos para construirla. Finalmente cierro diciendo, hay un problema de escasez hoy, ese problema se va a exacerbar hacia el futuro, ¿no?, tanto por el crecimiento de la demanda como por los efectos esperados del clima. En la buena nota hay una solución técnicamente factible para abordar este problema, sin embargo, hay muchas cosas que hacer. Hay que resolver problemas de capacidad de recursos, ¿no?, tanto desde el punto de vista económicos como humanos y tecnológicos. Hay que resolver problemas de coordinación operativa, de capacidad institucional, en fin, hay una serie de retos por delante y el plantear aquí las posibles vías de solución no supone que eso hará que se alcancen de manera sencilla. A este trabajo le sigue todavía un trabajo muy explícito para identificar cuáles son las barreras de implementación y cómo abordarlas. Me despido con eso y muchas gracias a todos por escuchar. Muy bien, pues muchas gracias. Yo no traigo una presentación como tal, pero comentaré brevemente lo que nosotros podemos hacer en este panel respecto a catalizar la colaboración público-privada. Bueno, en primer lugar quiero comentar que el marco de referencia general que estamos usando, y para lo cual McKinsey nos está apoyando con esta metodología que ustedes vieron, es lo que denominamos la Agenda del Agua 2030. O sea, un plan de aquí a 20 años de cómo queremos ver al país en 20 años respecto al tema del agua. Y bueno, la forma en la que lo queremos ver es, por supuesto, pues tener equilibrio en los acuíferos, un tema sumamente complicado, pero bueno, es finalmente una visión de a qué queremos llegar y para eso qué tendríamos que hacer. El tema de ríos limpios, ríos y cuerpos de agua limpios, que implica tratamiento de las aguas, que implica incrementar la cobertura de drenaje. El tema de cobertura universal de agua potable, lo cual implica adecuar las fuentes que tenemos hoy en día, ¿sí?, buscando reducir la sobreexplotación e incrementando la cantidad de fuentes alternativas de agua a las que tenemos ahora, pero por supuesto también el tema de mucho mejor eficiencia
en los servicios públicos de suministro de agua, que es un tema sumamente importante. Y está también el tema del campo, que es una cosa fundamental por el impacto que tiene en el uso del agua a nivel nacional. Como ustedes oyeron, cerca del 80% del agua del país se utiliza para el tema agrícola, para ser exactos el 77%. Entonces, esto implica que si lográramos nada más reducir el consumo de agua en el sector agrícola un 10%, podríamos tener un 50% más de lo que tenemos hoy en día para los aspectos de uso urbano. Entonces, evidentemente, el costo-beneficio de inversión en el sector agrícola es sumamente alto. Por lo mismo, también la CONAGUA está haciendo un trabajo muy importante en ese sentido. Ahora bien, en lo que se refiere a cómo catalizamos la colaboración público-privada, bueno, ya se ha comentado muchas cosas en esta sesión que me parecen muy rescatables: el tema de la regulación, el tema de la distribución de los riesgos, el tema de la información hacia los municipios. Una de las cosas que queremos hacer es, en México, bueno, ahí está por aprobarse una ley de asociaciones público-privadas. Está en el Senado de la República y pensamos que es una ley que es bastante promotora de la inversión privada, y creo que va a poner en su lugar los diferentes pedazos del rompecabezas que ahora mismo no están del todo acomodados, por un lado. Pero por otro lado está el tema de dar una mejor certeza a la inversión privada, y también que las entidades públicas tengan una mejor visión de lo que significa incorporar al sector privado. La visión que ha habido negativa, digamos, es que se están privatizando los recursos que deberían ser públicos. Esa es una de las visiones, y hay una crítica fuerte en ese sentido. Y entonces, obviamente, al gobierno nos acusan de que somos unos entreguistas, de que le estamos entregando al sector privado los valiosos recursos naturales del país, ¿no? Esa es una crítica que a veces nos hacen. Sin embargo, también la otra visión del tema, de los países y de las ciudades que han logrado un buen manejo del tema privado, una buena incorporación del sector privado, es más bien al revés. ¿Cómo podemos transferirle al sector privado el riesgo de las inversiones? Finalmente, esa es finalmente la visión correcta de la concesión. ¿Cómo podemos lograr, entre comillas voy a decirlo, sacarle al sector privado su dinero, ¿sí? Y que el sector privado asuma el riesgo, en vez de que el gobierno lo tenga que hacer? Claro, esto lo que significa es que tengamos un buen marco de regulación, y al mismo tiempo que sean muy claros los riesgos que asumir el privado y los beneficios que va a obtener. Claro, no hay ningún agente que invierta recursos ni que asuma un riesgo sino obtener un beneficio. Evidentemente, pues es algo que es fundamentalmente lógico de entender. Sin embargo, hay que poner los incentivos adecuados para que la transferencia de riesgo al privado pueda ser efectiva, para que de esta forma las capacidades especializadas del privado puedan usarse en servicio del municipio o del Estado, y para que ese Estado o ese municipio pueda tener más tiempo, en lugar de dedicarse a cuestiones técnicas especializadas, a las cuestiones regulatorias o a las otras cuestiones sociales donde el sector privado no está participando. Entonces, yo creo que esa es la visión que tenemos. Nos gustaría efectivamente colaborar con el sector privado en el sentido de hacer más claro el panorama de inversión. Y bueno, hoy en día en México estamos trabajando un poco en la regulación, aunque no está formalmente, vamos a decir así, legislada la regulación de los servicios de agua potable. Estamos trabajando de cualquier forma en algunas normas y una serie de indicadores que vamos a pedir que nos reporten los organismos de agua, para poder homologar cuando menos la información, y de esta manera poder tener criterios de evaluación de los organismos y de benchmarking, de comparación, que nos permitan una mejor claridad del panorama y pueda ser más fácil identificar dónde se requieren inversiones y dónde podemos facilitarlas. Eso es lo que queremos hacer como una idea general, y por supuesto pues tomaremos muy en cuenta las diferentes participaciones que hemos venido viendo en este panel. Y ya nada más para finalizar, quiero también comentar que tenemos establecido una iniciativa con el sector privado, que es la iniciativa por el uso eficiente del agua, que iniciamos hace más o menos un año, donde tenemos ya cerca de 80 grupos empresariales, desde bancos, que digamos no tienen que ver directamente con el tema del agua, hasta por supuesto operadores de agua, o bien embotelladores de cerveza o de refrescos, y están asumiendo compromisos voluntarios
tanto para promover con sus empleados el uso eficiente del agua, la sustitución de aparatos de baño, etcétera, para aparatos ahorradores, y al mismo tiempo pues están ellos también asumiendo compromisos de liderazgo y de buen uso del agua en sus instalaciones hacia su cadena de valor y también hacia sus clientes. Entonces nos parece que este tipo de iniciativas pueden ser muy oportunas y muy importantes para lograr un mejor uso del agua, un uso más eficiente, que sin duda alguna, como ya se mostró en la gráfica de McKinsey, es la opción más rentable desde el punto de vista costo-beneficio y es lo primero que debemos hacer antes de buscar nuevas fuentes de agua. Muchas gracias. Thank you very much. So, we had an overview of what the water situation in Mexico is going to look like over the next 20 years. We have heard from the utility how it sees its role in trying to meet Mexico's water demand. Let us now hear from two private sector companies who are users of water. And if I might turn to Olga from PepsiCo, perhaps you can tell us how PepsiCo is looking at water and what it is doing in this area. Buenas tardes, muchas gracias. Como decía Shilpa, la idea de tener aquí a la iniciativa privada es para poderles compartir cómo es que nosotros vemos el problema del agua. Me gustaría empezar, cuando preparábamos este panel, una de las preguntas que venían a la mente es ¿por qué estamos sentados en esta mesa? ¿Por qué estamos trabajando en colaboración con IFC, con el Water Resources Group, con el WEF, con la Conagua, con otras empresas dentro de la industria? La primera cosa que motiva a PepsiCo a ser parte de estas iniciativas es que nosotros tenemos una misión de sustentabilidad que se llama Desempeño con Sentido. Lo que busca esta misión es equilibrar precisamente el crecimiento de la compañía, pero también teniendo en cuenta y agregando al valor que la compañía agrega, pues también el impacto y el valor que puede tener positivo o el impacto positivo que puede tener para las personas y para el planeta. Esto nos remite al concepto de colaboración, de que no necesariamente hoy día con que tengamos la misión y tengamos claros los objetivos y sepamos que nuestra tarea es cuidar los recursos naturales, pues lo vamos a resolver, sino que hoy en día identificamos claramente la necesidad de colaborar y de colaborar con otras empresas, colaborar con los organismos de gobierno, colaborar con órganos internacionales que nos permitan tener mucha mayor visibilidad. Digo, el tema del agua no es nada nuevo para nadie, pero sin embargo, a problemas multifactoriales resulta y se hace necesario el trabajo en colaboración y el trabajo multisectorial para poder resolverlos. Finalmente, una de las cosas en las que aterrizamos y nos viene nos hace mucho sentido los resultados del estudio es que PepsiCo, como una empresa de alimentos y bebidas, depende 100% del agro. Nosotros sin el agro no tendríamos manera de producir, ni de agregar valor, ni de generar valor, e incluso muchas veces ni siquiera de rama económica. Para nosotros es la principal fuente una de las principales fuentes y uno de los principales insumos dentro de nuestra cadena. Y aquí justo aquí es donde viene esta liga, ¿no?, entre agua y agricultura. Nosotros sin agua no podríamos ser productivos. Entonces, si nos remitimos a la raíz del problema, pues sí, definitivamente el agua tiene aquí un papel muy, muy importante. Y nuestro punto de coincidencia con lo que comparte McKinsey es que hemos visto que muchas de las prácticas que nosotros a nivel de campo, a nivel agrícola nosotros tenemos, pues caen muy bien en algunas de las medidas y sugerencias que el estudio de McKinsey hace, ¿no? Y en la medida en la que nosotros podemos finalmente tener un impacto y lograr que a lo mejor pues no está este gran número que McKinsey nos enseña, pero sí está la manera en la que nosotros podemos ir generando esa inversión
en pequeña y mediana escala con nuestros productores en cualquier momento en cualquier escala. Esto quiero decir que en el campo de México, pues todos sabemos que está la parte de autoconsumo, la parte de agricultura social, pero por otro lado también tenemos el campo muy industrioso, un campo que es intensivo, que usa mucha agua, que son grandes producciones agrícolas. Entonces, finalmente nosotros lo que buscamos es que, sin importar la dimensión de estos productores, es tratar de llevar y aterrizar todas estas iniciativas relacionadas con el uso eficiente del agua dentro de nuestra cadena de valor, y pensamos que así definitivamente es la manera en la que podremos llegar y hacer y tener un impacto mucho más positivo, no nada más en México, en el mundo. PepsiCo opera en 200 países y en todos los países dependemos de un modo u otro de la agricultura. Hay otros en los que incluso es también de la pesca, pero en su mayoría sin agua no habría manera, ¿no?, de poder ser la compañía que hoy día somos. Finalmente, pues me gustaría compartirles algunas de las medidas de adaptación en las que nos hemos enfocado precisamente en miras del cambio climático. ¿Por qué? Pues porque desde que empezó el tema, pues sí, la mitigación empezó a tomar mucha relevancia, pero de repente ya nos alcanzó el cambio climático y entonces nos encontramos con un contexto de inundaciones, sequías, etcétera. Entonces, finalmente nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos y seguir produciendo y hacerlo de manera mucho más eficiente, utilizando menos recursos. Por ponerlo en conceptos generales, les podría decir que primero que nada empezamos con compartir mejores prácticas con los productores. La segunda sería cambiar las técnicas de riego con pequeños y con grandes. Y finalmente hacer desarrollo de semillas y de tecnología que nos permitan tener un mucho mejor rendimiento, que demande menos recursos, tanto de suelo como de agua. Y finalmente también no es nada más el usar el recurso, sino cómo puedes impactar de otras maneras en las cuencas, en los pozos. Pues ahí también entra un papel importante lo juegan los fertilizantes. Y al final, pero no necesariamente porque sea lo menos importante, también el tema del agua en el campo es un tema de a quién le das acceso y para qué. Recientemente, uno de nuestros productores, en conjunto con nosotros, recibimos el premio a las mejores prácticas agrícolas, pero estas no son nada más por el hecho de que tengas buenos sistemas de riego o tengas documentados tus procesos, sino porque también es necesario darle acceso a agua potable a la gente que trabaja en el campo y que tenga también acceso a agua para temas de limpieza e higiene. Entonces, me queda un minuto y paso la palabra a Eduardo. Muchas gracias. Bueno, rápido. También agradezco a los organizadores la oportunidad que nos dan de compartir lo que hacemos en Coca-Cola por el cambio climático y específicamente nuestras acciones por el agua. Y permítanme rápidamente darles una información que probablemente muchos de ustedes no conozcan, porque a veces se piensa que Coca-Cola es una sola empresa en todo el mundo y no es así. Coca-Cola Company es una empresa que nos dedicamos a producir concentrados para preparar bebidas que se elaboran a través de franquiciatarios que nosotros llamamos embotelladores, y que en el caso de México tenemos 13 grupos embotelladores, todos ellos empresas mexicanas. Y como para que tengan una idea de qué tamaño es uno y otro, en México generamos cerca de 35,000 empleos directos en el sistema, como nosotros le llamamos, y de eso solamente trabajamos para Coca-Cola Company 600. Entonces, como ustedes pueden ver, realmente la industria Coca-Cola es por lejos una industria mexicana que elabora con mexicanos por empresas mexicanas. Nuestro impacto en el cambio climático nosotros lo tenemos perfectamente delimitado. Sabemos que el punto más débil que tenemos en ese sentido es los refrigeradores que se usan para enfriar nuestros productos en todos los puntos de abastecimiento, y hemos trabajado muy fuerte. Actualmente todos los refrigeradores que usamos en el mundo están libres de CFCs, por supuesto, pero ya estamos implementando refrigeradores que, si alguno de ustedes ha ido al Cancún Mese o al Moon Palace, los habrá visto allá,
refrigeradores que trabajan a base de CO2, son compresores especiales que no emiten absolutamente ningún daño a la capa de ozono y que además tienen una reducción de energía entre 30 y 40%. Ese es como que el gran impacto que estamos haciendo en uso de energía. La otra parte que es también limitada, pero que también estamos conscientes, es la flota vehicular que se utiliza para la distribución de nuestros productos, aunque en prácticamente todo el mundo son camiones de última generación, de menor impacto ambiental. Estamos experimentando con camiones híbridos. Ya en México ya hay 2 grupos de motoreros que están experimentando con camiones híbridos. Estamos experimentando, aquí pueden ver aquí afuera, FEMSA está experimentando vehículos totalmente eléctricos. Entonces no nos estamos quedando nada más en el cumplimiento, sino que estamos buscando ir más allá de lo que marca la ley. En cuanto al agua, nosotros tenemos un compromiso mundial de devolver todo el agua que utilizamos en nuestras operaciones a la naturaleza. En este compromiso México, me es grato comunicarles que es el país más adelantado de todo el sistema mundial. En México, este año vamos a cerrar con un valor cercano al 80% del agua que sacamos se está devolviendo de una u otra forma a la naturaleza. Tenemos proyectos evidentemente internos, el uso y manejo del agua, la gestión del agua en nuestras plantas es de los más eficientes del mundo. En México versus el sistema Coca-Cola, estamos en un promedio de 2 litros por litro producido, y hay plantas que ya están cerca de llamarse plantas secas, en que por litro extraído es litro producido. Tenemos un proyecto de reforestación muy importante, de hecho es el más importante como empresa privada del país. Nos comprometimos hace 3 años a plantar 30 millones de árboles en 25,000 hectáreas. Este año vamos a cerrar con 20 millones de hectáreas y esperamos concluir el año que entra con los 10 millones de árboles que nos faltan, perdón. Y paralelo a esto se ha trabajado no solamente la reforestación, sino que se construye lo que nosotros llamamos tinas ciegas, que es un proceso mucho más efectivo para la recuperación de agua en los mantos acuíferos. Esto no lo trabajamos nosotros directamente, evidentemente tenemos alianzas tanto como en la producción de los refrigeradores, como en los camiones, como en la reforestación. Lo hacemos a través de organizaciones no gubernamentales. En este caso, ProNatura México nos ayuda a la reforestación. Trabajamos con WWF en la protección de mantos acuíferos en el país y en otras partes del mundo. Todas nuestras plantas tienen tratamiento de agua residual, o sea que la parte de gestión ambiental para nosotros es algo que ya casi está en el pasado. Y independientemente de ese compromiso de ser neutros, esperamos cumplir el año que entra y esperamos a partir de ahí volvernos un ente positivo en cuanto al uso de agua, porque evidentemente no vamos a llegar nada más a ser neutros y parar ahí. Se están implementando en muchas plantas la captación de esa agua de lluvia, evidentemente el reuso, y sobre todo lo que se está tratando de utilizar más es la reinyección de esa agua a los mantos acuíferos, de tal forma que sea un proceso indefinido y que podamos beneficiar a las comunidades donde trabajamos. José Ramón mencionaba al principio que esperaba de las industrias participación en la gestión eficiente, en la inversión, en la protección de ecosistemas. Creemos que estamos ahí. Estamos tomando un liderazgo muy importante en el país y en el mundo en cuanto a estos temas, y adicionalmente también trabajamos en programas de educación. Estamos, por supuesto, de la mano con Conagua en los programas de uso de agua. Recién este sábado tuvimos la oportunidad de apoyar la publicación de un libro de cambio climático que fue elaborado por Julia Carabias, el doctor Mario Molina y el doctor Sarucán, como una forma de promover el entendimiento del cambio climático. Trabajamos con el Consejo Consultivo del Agua también en la promoción del entendimiento y el uso adecuado del agua en el país. Gracias. Thank you very much. What I would like to do now is to ask to throw a question at the entire panel and ask them to respond very, very briefly. Just make 1 or 2 points that they see critical, and then on. So my question to you is related to, for example, to McKinsey. Given all those different policy elements that are at play in agriculture, what are the win-wins that you see that could be delivered
based on your analytical work. To Conagua, I would say, how will you, what sorts of public-private partnerships are really going to be possible? What will it take to make those public-private partnerships happen? And to our private sector, Coca-Cola and Pepsi, people think of you as very large consumers of water, but potentially competing with the agriculture sector in your industrial water use. How are you addressing that? Can I ask you to please be very brief, because I know there are a number of people out there who would also like to ask you questions. So who would like to go first? Thank you, Shirpa. To begin with, paso español, perdón. Lo más importante desde la perspectiva de McKinsey del análisis sería abordar aquellas iniciativas que están del lado izquierdo de la curva o son las más económicamente atractivas. Desde luego que el hecho que estén a la izquierda de la curva y que sean económicamente atractivas no necesariamente supone que sean fáciles de implementar. De cualquier forma, el abordar las barreras de implementación que existen hoy sobre esas medidas en específico son las que se traducirían en un impacto económico mayor. Hay algunas, ¿no?, de esas intervenciones que vale la pena resaltar, y ya dejaré que los técnicos entren a mucho más detalle de ello, pero desde luego que está el riego por goteo, el riego presurizado, la labranza óptima, ¿no?, la calendarización del riego, extracción sustentable del acuífero. Desde luego, incluso hay medidas que fuera del sector hídrico y más específicamente en el sector agrícola serían muy relevantes: la ingeniería de semillas, las semillas mejoradas, la refrigeración en el transporte para evitar pérdidas que luego se pueden se traducirían en un incremento en la productividad total generada del sector agrícola en relación al agua utilizada. En fin, son solamente algunas de las medidas. Ahí lo dejo. Dejaré que la gente de Conagua y la gente del sector privado que ya están trabajando en ese tipo de cosas específicamente complementen. Muchas gracias. Thank you. Let me ask Coca-Cola and then Pepsi, and then we will end with José Ramón. Gracias. Bueno, en relación a que nos preguntabas de la aparente percepción que existe en nosotros como grandes usuarios, bueno, simplemente habría que estar revisando las estadísticas que publica el mismo Conagua. La industria en general es como sector es el menos impactante en cuanto al uso de agua disponible, y dentro de ese sector la industria de bebidas es mínimo. Hace rato hacíamos unos cálculos así muy rápidos de si comparábamos todo el uso del agua, de Coca-Cola o de la industria de refrescos en el país, no implicaría ni 3 días del uso del agua del Distrito Federal. Entonces, yo creo que el punto es que somos muy visibles, ¿no? Somos muy visibles porque llegamos a muchos lugares donde, como todos saben, no hay ni siquiera disponibilidad de agua. También sabemos que el país todavía tiene problemas en cuanto al poder decir que el abastecimiento de agua potable es al 100%. Creo que tenemos un problema muy serio de educación. Los que no conozcan México, el uso de tinacos es prácticamente general, y ninguno de nosotros, incluyéndome a mí, tenemos el cuidado de lavarlos como debería ser. Por lo tanto, eso se vuelve una fuente de contaminación y nos limita al uso del agua, ¿no? Por otro lado, a lo mejor tampoco lo sabían, en México hay un problema muy serio de lo que le llamamos piratas del agua. Hay gente, en México se utiliza mucho el garrafón de 20 litros como fuente de agua en las casas, y este grupo de gente lo que hace es comprar garrafones de marcas conocidas de cualquiera de nosotros y lo rellena de cualquier fuente de agua sin ninguna precaución, lo vende a una quinta parte del precio, y eso se ha vuelto un problema de riesgo sanitario, con el cual estamos trabajando con COFEPRIS. Entonces, para finalizar, creo que es más la percepción que la realidad, ¿no? Y si tomamos en cuenta que prácticamente todas las empresas que trabajamos en bebidas ya presentó modelo
PepsiCo sé que también está haciendo nuestras acciones para reducir nuestro impacto, específicamente en cuanto al tema de agua, son muy grandes. Creo que no hay otro grupo, otro sector de empresas que tenga un compromiso tan alto, ¿no? Olga ya lo mencionó, pues nosotros dependemos del agua, sin agua no somos nada, entonces tenemos que ser los primeros en poder decir que cuidamos al 100% del agua. Olga, would you like to add? Retomando un poquito lo que comenta Eduardo, es que o sea, definitivamente la industria sabemos el impacto que podemos tener, sabemos la visibilidad que hay hacia nosotros, o sea, independiente de si es mucha o poca el agua, creo que hoy estar nosotros dos aquí refleja el interés que tenemos, porque el agua finalmente es un bien universal y es un derecho universal. O sea, no es un derecho de uno nada más. Entonces, si nosotros como industria podemos contribuir de esta manera, cada quien desde su frente con sus iniciativas, pues qué mejor, ¿no?, que sumar para un tema de eficiencia y para un tema de que gracias a que nosotros podemos y tenemos la infraestructura para tomar medidas de eficiencia, para lograr ahorros de agua, bueno, pues finalmente se traducirán en algún beneficio y en mayor disponibilidad. En el caso de PepsiCo, pues si yo lo veo desde la parte igual, industria, operación, tenemos un sinfín de iniciativas. Igual el tema de las plantas de tratamiento, creo que generalizado para la industria, pues ya no es como lo que suma, sino que hoy en día tenemos que ir un poquito más allá. Entonces, pues sí se trata de volver a reingresar el agua a los sistemas. Nosotros en abril hicimos un compromiso con Conagua de regresar el 40% de nuestra agua en ahorros, y además incluirla de nuevo en nuestros procesos productivos. Esto es para la generación de alimentos. Les recuerdo que nosotros hacemos alimentos y bebidas, entonces finalmente también las estrategias de agua están muy enfocadas en la intensidad de agua que cada uno de los productos que hacemos implica. Ya en cuanto al tema de agro, pues sí, a nosotros nos toca y tenemos una responsabilidad, porque sabemos que es el área donde hay más agua, pero también aquí retomo lo que el estudio de McKinsey refleja, y pues también que liga totalmente con lo que Conagua nos comparte, ¿no? O sea, es un tema de que, bueno, usa mucha agua el agro, no necesariamente genera beneficio. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Pues los vamos sumando a nuestra cadena de valor. Vamos incluyendo a gente de la base de la pirámide, incluyendo a gente que aunque es agricultura temporal y de autoconsumo, pues nosotros buscamos la forma de que agreguen valor, y la manera de hacerlo es subiéndolos a nuestra cadena de suministro. En cuanto a el tema de seguridad alimentaria, pues hay la cadena alimenticia es muy amplia, y nuestra manera de contribuir es subiendo al barco y a nuestra estrategia de sustentabilidad a los productores, y que la estrategia de sustentabilidad sea parte de lo que ellos también hacen. Entonces, hoy en día pues podemos hacer, de menos en México y en otras partes del mundo, podemos hacer gala de que llevamos una relación de 20 años en las que hemos tenido muchos logros con los productores. Por ponerles un ejemplo, hace 10 años o un poquito más hablábamos de riego rodado, que era terrible, o sea, y consume muchísima agua, y hoy día afortunadamente tenemos el 70% de los campos con riego presurizado. Tenemos que dar todavía pasos a tecnologías mucho más avanzadas, pero esto nos ha llevado a tener muchos ahorros importantes. O sea, finalmente el punto, y para no extenderme como en toda la historia, es el compromiso que nosotros tenemos y la conciencia que tenemos en cuanto a la relevancia que tiene la agricultura, sobre todo por el valor que le agrega a la industria, independientemente de su valor o no en el PIB. Nosotros somos quienes realmente jalamos y damos ese valor. Entonces tenemos el compromiso de hacerlo bien y hacerlo teniendo en cuenta el principal recurso para la productividad, que es el agua, entendida esta no nada más como nuestra productividad, sino que sin agua no hay desarrollo, no hay crecimiento económico, no hay seguridad alimentaria para las personas ni para las empresas. Gracias. Gracias, Olga. José Ramón, very, very quickly. Sí, bueno, ¿cómo mejorar el marco de asociaciones público-privadas? Bueno, en primer lugar, yo creo que es destacar los beneficios en el mediano y largo plazo. Hoy en las presentaciones vimos que hay una serie de beneficios que a veces no se conocen. Y si no se conocen, pues evidentemente no hay forma de que esto sea atractivo. El otro tema es hacer más claro para los
los municipios y los estados, que son quienes pueden contratar estos servicios, el tipo de contratos que hay, porque hay un miedo, un temor, porque no existe una ley general de asociaciones público-privadas, pero hay un miedo de que los privados vayan a tener una ganancia o un beneficio inmenso frente a una serie de perjuicios que les van a dejar a los municipios o a las autoridades públicas. Entonces, ese tema se tiene que homologar a través de una seguridad jurídica, teniendo claramente cuáles son los tipos de contratos, que tampoco son muchos, son 3 tipos de contrato básicamente. El otro tema me parece muy importante es reducir los tiempos a través de los cuales se tramitan los proyectos. El FONADI mismo ha reconocido pues, que se requieren reducir esos tiempos. La verdad es que es un asunto que en el gobierno tenemos que lograr para que sea más atractivo. Finalmente, el tema de agilizar los mecanismos de garantías, que es el tema fundamental para que haya una inversión. Cuando las garantías son difusas o es poco claro, pues evidentemente nadie quiere invertir y estamos en una situación de no avanzar. Cuando se agilizan esos esquemas y son claras las garantías, yo creo que es más fácil. Y finalmente destacar el tema de la utilidad. La utilidad para el privado también puede ser parte de utilidad para el municipio en diferentes cosas. Uno, mejorar el servicio, pero bueno, como lo mencionó Empresas Públicas de Medellín, eso es hacer una gestión que es pública, pero que le da dividendos al municipio. Entonces, evidentemente, mientras haya esa percepción de que el municipio también se beneficia, ya sea con utilidades directas o bien a través de la mejora en los servicios, pues yo creo que se podrá promover estas asociaciones. Muchas gracias. Thank you very much. I'm very sorry I'm getting dirty looks from our organizers because we are running way over time, even though I pointed out that we started 20 minutes late. So I'm afraid I will not be able to take questions. I really apologize. We don't want to hold up the next panel too much. So may I suggest that the panel is probably around, so if you have questions for them, that you may step outside and talk to them directly. But please join me in thanking our panel for a very interesting presentation. And thank you very much for coming to this session.